estudio en realidad es un estudio de motion graphics que trabaja por lo general prácticamente toda el arco o tipología de proyectos que hay en este momento o posibilidades, desde paquetes o sistemas gráficos de branding hasta paquetes de segmentos para televisión, paquetes para programas de televisión, videos explicativos, videos promocionales de producto, spots publicitarios, con lo cual hay como una diversidad bastante importante en la tipología de piezas, así como en lo que es quizás el estilo gráfico en que encaramos cada pieza. O sea, por lo general nosotros sentimos que somos un estudio bastante versátil desde el dónde encarar cada proyecto, digamos. No nos casamos por lo general con una estética, nos gusta como encontrarle la estética a cada proyecto según cada necesidad de cliente, digamos, ¿no? Bueno, ese proyecto eran 2 piezas de 30 segundos animadas completamente cuadro a cuadro, con lo cual, y había solamente un mes de tiempo, un mes a 6 semanas de realización. Con una pieza en particular que es Wind, hubo como varios desafíos porque lo que se hizo fue trabajar todo prácticamente una animática en 3D, y a partir de que nos cerró ese animatic después de un par de semanas, lo que se intentó es trabajar casi todas las secuencias cuadro a cuadro, redibujando encima ese 3D. O sea, el 3D nos daba por lo menos una idea de tiempos internos de cada toma y a la vez nos daba una duración total de la pieza que teníamos que sí o sí hacerla de 30 segundos y nos permitía estar más tranquilos a la hora de dibujar encima. ¿Por qué lo hicimos así? Porque nosotros acá internamente en ese momento no teníamos a nadie que la trabaje cuadro a cuadro, pero sí tenemos buenos ilustradores, entonces la idea era hacer desde la animación una buena base que tenga una cierta fluidez, pero que después sabíamos que teníamos que redibujar encima. Entonces el desafío más grande fue el tema del tiempo, en este caso porque estuvimos corriendo contra el reloj para poder hacer en especial esa pieza. Y después con respecto a la otra pieza fue un desafío más de narrativo, que no le encontramos bien la vuelta a nivel que íbamos a contar con la idea esta de Wave, de bueno, si era un mundo subacuático o había quizás cuál era la excusa para sumergirnos abajo del agua y qué contábamos en ese abajo del agua, ¿no? ¿Y era el único proyecto que tenían en ese momento? No sé si había, creo que hubo algún otro proyecto, pero le dedicamos casi full time, un mes entero a ese proyecto. Había uno que otro proyecto que estuvimos trabajando en paralelo, pero a nivel diseño y no tanto a nivel animación. Sí. Ese fue un proyecto especial, en muchos aspectos. Fue especial porque en realidad la Universidad 3 de Febrero tenía la necesidad de hacer un branding. Estaba la idea de canal, pero no tenían o no sabían ni siquiera cómo se iba a llamar, no sabían qué contenido iba a tener, no sabían qué concepto primario querían transmitir con ese canal. Lo único que sabían era que las producciones y el contenido iba a ser enteramente nacional, iba a ser enteramente, obviamente, producido por gente relacionado a la universidad. Empezamos a trabajar durante prácticamente un mes y medio solamente con el naming del canal y trabajando con el logo del canal solamente, porque no había definición del nombre del canal. No sabían si se iba a llamar un 3 UN3 TV,
un TREF TV. Entonces desde ese lugar creo que se diseñaron 120 logos solamente para ver si el diseño acompañaba un poco la idea de canal. Se definió al final que se iba a llamar UN3, diseñamos en base al UN3 y a último momento se eligió el tema del círculo como contenedor de un montón de miradas que esa empezó a ser por lo menos la bajada que nosotros empezamos a tener de parte del cliente, y de que iba a ser un canal muy heterogéneo en su contenido. Y a la vez otra bajada era lo disruptivo, lo rebelde, lo joven, lo universitario, lo contestatario, ¿no? Entonces, sí, teniendo un poco en cuenta eso, también empezamos a ver, bueno, quizás lo disruptivo, lo rebelde, lo contestatario puede llegar a ser ruido, puede llegar a ser este glitch. De a poco fue tomando forma para que eso fuera convirtiéndose en el estilo o en el estilo gráfico, digamos, porque encima había que hacer tres paquetes que iban a servir uno por cada año de transmisión. Lo difícil era decir, bueno, ¿qué puede llegar a verse interesante? El primer año es fácil, pero digamos, porque es lo más actual, pero después si vos tenés un segundo año de transmisión tenés que hacer un paquete que mantenga el mismo concepto va a servir en el segundo año, bueno, y el tercer año menos todavía. De lo que se ve en la página del estudio es solamente lo que hicimos para el primer año, pero hubo todo lo que se llama un promo toolkit de unas 30 piezas que se realizaron para el segundo año y otras 30 piezas para el tercer año, que desgraciadamente no salieron al aire porque el canal nunca terminó de salir al aire. Sí salió en internet, pero no salió al aire. Más allá de que no haya salido al aire, el camino fue complejo desde el poder generar quizás una imagen de canal que tenga una identidad muy heterogénea, que lo tratamos de generar desde la paleta cromática, desde una paleta también muy con colores muy saturados, una paleta que a lo mejor se relacione con cada día de la semana, que cada día de la semana tenga su color y a la vez su identidad, y que a la vez eso sea que tenga sus quiebres, digamos, porque lo que queríamos empezar a jugar es esta idea de, bueno, lo quebrado, algo que no sea del todo fácil que no sea cómodo, digamos. Lo que se buscaba era sacar un poquito también de la comodidad con, bueno, tipografías muy grandes, tipografías quebradas, elementos gráficos más quizás cuadrados, rectangulares, pero que también tengan una cierta imperfección y a partir de una grilla. Bueno, todo eso se fue logrando a partir de... Fueron aproximadamente unos 9 meses de laburo. Así que en vez de 3 meses como se había calculado en un comienzo. Así que fue un proyecto bastante, un desafío bastante grande, del cual fue una experiencia muy interesante, pero a la vez que nos llevó a lugares totalmente inciertos. Que está buenísimo también haberlo logrado. Para mí tiene que tener un poco de las dos, en realidad. Tiene que tener algo de manejo técnico. No me interesa que sea una persona que, por ejemplo, que maneje técnicamente a la perfección. Creo que eso es algo más fácil de enseñar. Creo que es algo que se puede aprender perfectamente en el estudio o en otros ámbitos. Pero creo que sí debería ser una persona que artísticamente o a nivel... No sé si es desde la parte de diseño o desde la parte de animación, me despierta a mí cosas que yo vean interesantes o potencialmente interesantes de que esa persona pueda explotar también, porque
creo que el poder explotar ciertas habilidades en una persona para que una pieza sea lo suficientemente rica a nivel por lo menos idea, a nivel narrativo, a nivel gráfico, tiene que ver más con que esa persona sea abierta a entender cómo narrar una pieza, a entender cómo diseñarla o cómo animarla, que a manejar las herramientas para eso. Las herramientas se aprenden inclusive haciendo esa pieza o haciendo muchas piezas. Pero me parece que hay que tener por eso un equilibrio entre la técnica y llamémosla, la práctica, de alguna manera. No sé, como de repente que un músico sabe tocar muy bien un instrumento, el piano, pero no sabe transmitir sensaciones. A veces una persona sabe tocar muy bien cualquier instrumento, pero no te transmite nada. Y hay músicos que son más limitados, pero que decís, bueno, con quizás 2 notas te volaron la cabeza. Bueno, primero principal, me parece que espacios como OD están complementando muy bien las faltas que está teniendo las universidades, por ejemplo, de prácticas con determinadas piezas que se acerquen más a lo que es la vida profesional real, ¿no? Desde, el diseñar algo en serigrafía, porque a uno le gusta la serigrafía, hasta el poder pensar cómo resolver piezas de motion o de cómo encarar un proyecto técnico en 3D o un pipeline de trabajo de 3D, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de acercamientos a esos conocimientos en este momento las universidades no lo están dando, y en este momento es algo que se está, desde los chicos que quieren estudiar, se está pidiendo a gritos. Entonces me parece que espacios como OD que puedan dar ese tipo de enseñanzas son fundamentales en este momento para terminar de complementar un montón de cosas quizás teóricas que se enseñan en las universidades, pero que a nivel práctico no se está pudiendo encarar bien. ¿Por qué? Por falta de, por ejemplo, de materiales, como se pueden ser talleres de computación, que no hay en la UBA, por ejemplo, que yo por lo menos hice la UBA y no hay, o bueno, ahora quizás hay algo más, pero la verdad es que no hay muy poco. Desde falta también de docentes que den eso, porque son carreras, por ejemplo, o son especialidades como el motion, por ejemplo, son especialidades muy nuevas que van de la mano del diseño gráfico o van de la mano del diseño de imagen y sonido, en el caso de la UBA, y todavía no se sabe bien quién se encargaría, ¿no?, de llevar a cabo, una materia ya que sea de motion. Entonces, de nuevo, que haya talleres, que haya clínicas, que haya workshops con gente que está por lo menos ya metida en la industria y que se esté dando en algún espacio, me parece fundamental. Entonces, desde ese lugar, bienvenido, pues creo que más que necesario, pensando también en un país que ya está teniendo una muy buena imagen a nivel internacional en este tipo de especialidades, que no es menor.